El monarca universal. El negro pesimismo de la filosofía política india, carente de toda esperanza o idea de progreso y de mejora, armoniza con la concepción india del tiempo, Kala, así como también con las creencias del cristianismo primitivo y medieval acerca del carácter corrompido del mundo. La ética hindú, Dharma, reconoce que la ley de los peces no es, en lo posible debe ser declarada ilegal dentro de la sociedad humana. En realidad, dentro de cada unidad social queda totalmente proscripta, es decir, dentro de la provincia de cada rey. Idealmente, la ciencia del gobierno, tal como aparece en el Arthasastra, representa el Danda del Dharma. El rey es el principal vigilante del Dharma dentro del reino bajo su control, pues es sostén y vara, Danda, del orden ritual revelado de la vida civil. La buena voluntad recíproca, la indulgencia y la colaboración entre los individuos, grupos, gremios y castas son virtudes requeridas dentro de cada estado, como lo son dentro de una familia. Pero de acuerdo con la concepción india, no hay esperanza de que este pacífico sistema de decadencia humana armoniosa y bien controlada jamás sea transferido al campo más amplio de las naciones. Como estos superindividuos de feroz antagonismo no pueden ser controlados por un poder superior, entre ellos actúan incontroladamente la primitiva ley de la naturaleza. Sin embargo, existe un antiguo ideal mítico, un idílico sueño compensatorio nacido del anhelo de estabilidad y paz, que representa un imperio universal de perdurable tranquilidad bajo un monarca justo y virtuoso. El Chakravartin, poseedor del Chakravarta, que deberá poner fin a la perpetua lucha de los estados en pugna. Chakra o chakra es rueda, sustantivo que etiológicamente se relaciona con el griego, con el circus y el circulus del latín, y con la palabra anglosajona world. Chakravarta se refiere a la circunferencia de una poderosa cadena de montañas que rodea al mundo, alende el océano envolvente. Como un borde, Chakravartin conduce su ejército hasta el horizonte más lejano. Sus elefantes de guerra apagan su sed y se bañan en los profundos mares de las 4 regiones. Los reyes de los reinos rivales pertenecientes a todos los círculos concéntricos del mandala se inclinan en reverente reconocimiento de su indisputable supremacía, mientras los diamantes que cubren las enjolladas tierras de los reyes se reflejan en las uñas de los pies del emperador, que brillan como espejo al rendirle obediencia en la plataforma del elevado trono de su comando supremo. Porque, en virtud de su superioridad moral, el paso del ejército es irresistible. El Chakravartin es el gran hombre, el superhombre Maha Purusha entre los reyes, y su marcha es precedida por la aparición luminosa en el firmamento de una rueda, chakra, que reproduce el símbolo neolítico de la rueda solar. La primera vez que se le apareció en una visión pura mientras estaba concentrado en su meditación y plegaria matutina, le significó que debía emprender la campaña unificadora de todo el reino de la tierra. El rey se levantó y siguió al símbolo, que se movía adelante a medida que él marchaba. De este modo el rey lo hacía girar y rotar en su camino, de ahí que se lo llame Chakravartin. Pues la raíz br significa girar o rotar. Chakram Vartayati, él pone en movimiento la rueda sagrada de la monarquía que pacifica al mundo.
Esta concepción de Mahapuruša Chakrabartin, el superhombre que hace girar la rueda, se remonta no solo hasta las primeras tradiciones védicas, sino hasta la tradición prevédica y prearias de la India, y se refleja en las diferentes escrituras budistas y jainas, así como el Purana hindúes. De acuerdo con la concepción budista, el monarca universal es la contrapartida secular de Buda, el iluminado, del cual también se dice que puso en movimiento la rueda de la doctrina sagrada. Como el Chakrabartin, el Buda, no es el señor de la comunidad nacional u otra igualmente limitada, sino del mundo. Su rueda, el Dharma búdico, no está reservada a las castas privilegiadas, como el Dharma a los brahmanes, sino que es para todo el mundo una doctrina de liberación que se propone traer paz a todos los seres vivos sin excepción. Así, el Buda y el Chakrabartin manifiestan el mismo principio universal, uno en el plano espiritual y el otro en el plano secular, y ambos, ya desde el nacimiento, llevan en sus cuerpos ciertos signos auspiciosos y característicos que señalan su misión. 32 grandes marcas, Mahavidyana, y las innumerables marcas secundarias adicionales, Anuvayana. Una vez que estas marcas han sido examinadas por los adivinos y astrólogos fisónomos, poco después de haberse producido el nacimiento, se anuncia el destino que aguarda el milagroso niño. Los 7 grandes símbolos que aparecen al Chakrabartin sagrado, llega el momento de cumplir su misión, y estos son los siguientes. 1. La rueda sagrada, chakra o chakra, que denota la universalidad. El Chakrabartin mismo es el centro del universo. Todas las cosas tienden hacia él, como los rayos hacia el cubo de la rueda. Es la estrella polar en torno a la cual todo gira con el orden y la armonía de las huestes de luces celestiales. 2. El divino elefante blanco, Astiratna, elefante tesoro. Astiratna. Rápido como el pensamiento, este animal divino lleva al monarca en sus giras de inspección mundial cruzando el firmamento. El elefante blanco era la antigua montura sagrada de los reyes prearios. 3. El caballo blanco, como la leche. El valeroso corcel solar, Asvaratna, caballo tesoro. El caballo era el animal de tiro y de silla de los invasores arios. Este animal blanco como la leche realiza para el Chakrabartin el mismo servicio que el divino elefante blanco. 4. La joya mágica, Chintamani, pensamiento joya, es decir, la piedra maravillosa que convierte la noche en día y realiza todos los deseos tan pronto como se los formula. 5. La perfecta reina consorte, Sri Ratna, tesoro de esposa, la mujer ideal, tan impecable que en su belleza como en su virtud. Su cuerpo en verano refresca y en invierno da calor. 6. El ministro de finanzas, Geopati Grapati, dueño de la casa. A causa de su eficiente y irreprochable administración, nunca faltan fondos para que el monarca pueda practicar la generosidad con largueza. La caridad se practica en todo el universo para aliviar el sufrimiento de las viudas, los huérfanos, los ancianos y los enfermos. Y el 7, el perfecto general en jefe, Parina Yaka, conductor. Estos son los 7 símbolos que aparecen en los altares budistas junto con algunos otros emblemas que representan el imperio espiritual del iluminado.
Con frecuencia aparecen también dos peces, que ahora no representan el Matsya Yaya, sino la abundancia de la vida. Pues el pez simboliza la fuerza genésica del mar, la fecundidad de las aguas en donde salen innumerables organismos que procrean y se autoengendran. El pez da alimentos a todos, de aquí que se lo use simbólicamente con el mismo significado que la cornucopia, el vaso lleno de flores de loto y el jarrón colmado de joyas o de oro. Se ha conservado una representación budista de Chandravartin secular con los 7 símbolos, en una losa que antes formaba parte de un tumulto stupa en Jagajapeta, al este mismo de Hyderabad, y no lejos de la célebre stupa de Amaravati. El edificio ha desaparecido. ¿Acaso partes de él fueron incorporadas a la estructura de Amaravati? Su fecha sin duda no es posterior al siglo I de nuestra era, y con bastante seguridad se puede atribuir al siglo II o III. Su estilo no representa ninguna señal de las influencias helenísticas de Gandhara, ni características báctricas o kushuna. Es decididamente hindú pre-mathura y más arcaico que la animada obra de la cercana Amaravati. Así, es la representación más antigua que existe del ideal indio autóctono del Rey Universal. En el gran texto de la extinción final del Buda, el maestro, en el momento de abandonar el mundo, es interrogado por su primo y discípulo favorito Ananda. Ananda quería saber qué ceremonias debían realizarse después de su deceso. El iluminado replicó que todos los discípulos no debían preocuparse por eso, porque había bastantes creyentes en las clases superiores de la sociedad para honrar los restos del Tathagata. No dejará de honrar los restos del Tathagata, dijo, de la misma manera que uno honra los restos de un Chandravartin, es decir, de la manera más noble posible. Y luego describió a Ananda las ceremonias que tradicionalmente se celebran después de la muerte de un Chandravartin. El Buda añadió que hay 4 clases de hombres dignos de una stupa: un Tathagata como él, que ha hecho girar la rueda de la ley y ha enseñado la doctrina universal. 2. Un Pratyeka Buda, es decir, uno que habiendo hallado la iluminación no ha vuelto al mundo a enseñar. 3. El discípulo de un Tathagata. Y 4. Un Chakravartin secular. Esta lista no pertenece al primer estrato de la tradición budista, pero aparentemente refleja el hecho de que había stupa de estas 4 clases en memoria de los Mahapurusha. Como hemos dicho, el ideal del monarca universal se remonta hasta las épocas prearias de la India, al tercero y cuarto milenios antes de Cristo. Pero se han añadido rasgos procedentes del segundo ideal equivalente, asociado más bien con el caballo que con el elefante autóctono de la India, que ha de haber sido desarrollado por los seminómades arios antes de ingresar en la India propiamente dicha desde Afganistán por el paso de Shaibar. En aquella época, los dominios esteparios de los diferentes jefes de clanes tenían límites algo flexibles y el poder y la posesión de tierra significaba el derecho de utilizar ciertos campos de pastoreo. Los transhumantes rebaños de ganado y caballos iban acompañados con jinetes armados, vaqueros arios, que defendían los derechos de sus jefes
a la posesión de animales y de los campos donde pastoreaban. En aquellas remotas épocas, cuando un rey quería proclamar supremo soberano, lo hacía soltando a pastorear un ejemplar perfecto de caballo, un caballo adecuado para ser ofrecido en el solemnísimo rito del sacrificio del caballo Ayameda. El animal se le permitía ir a donde quisiera, seguido por una guardia escogida de jóvenes guerreros, listos y capaces para combatir a cualquiera que intentara expulsar al caballo de sus propios campos o capturarlo. Cuando este majestuoso animal, a imitación del sol, el corcel solar, había vagado por la tierra durante el ciclo completo del año, extendiendo su aventurado paseo de conquista hasta donde quiso y por donde se le antojó, era escoltado de vuelta hasta su casa para ser sacrificado con los ritos más elaborados y solemnes. Este sacrificio real llevaba al rey que poseía al animal a una posición de supremacía con respecto a todos sus vecinos, porque había demostrado que podía enviar sus rebaños a pastar tan lejos como quisiese. El mundo era su campo de pastoreo, nadie se atrevía a impedírselo. Su propiedad, el valor de sus caballos, y con ello su propia supremacía, quedaban demostradas y aceptadas. Es decir, a donde iba el caballo eran las tierras que dominaba el rey. El rito de Ayurveda está descrito en los últimos detalles en los textos sacerdotales védicos, los Brahma y los Štauta Sutra, y fue solemnemente cumplido por los emperadores hindúes hasta en épocas relativamente recientes, por ejemplo, por los emperadores de la dinastía Gupta, que gobernaron toda la India septentrional desde el 320 al 480 de nuestra era. Samudragupta, el segundo de la línea, ordenó que se grabara en una piedra un panegírico compuesto por el poeta de su corte, Harisena. En él se proclama que había extendido sus dominios, alcanzando un imperio por lo menos igual al de los Maurya bajo el rey Ashoka en el siglo III a.C. El panegírico fue grabado en una columna que ya tenía inscripciones de los edictos del rey Ashoka, que era budista, en tanto que Samudrapta era un hindú ortodoxo. El monarca universal hindú, Chandravartin, que pacificaba a la humanidad al incorporar a su única soberanía todos los reinos de sus alrededores, era el gran rey Maharaja, el rey por encima de los reyes, Raja Hriraja. Compárese con el persa Sahahanam Swaha, Saha de los Saha, el Swaha de los Swaha. Y había de ser proclamado de igual jerarquía que aquellos Budas redentores del mundo que con sus doctrinas pusieron la rueda en movimiento. Samudragupta confirmó y celebró su posesión con la sublime ceremonia del Ayamaveda, rito primordial de la tradición hindú, lo que hizo constar en su inscripción de piedra. La rueda solar como símbolo del Chandravartin indica que este rey pastor universal es como el sol, el que da vida, el ojo universal, el Señor y el sostén del mundo. El dios hindú Vishnu lleva en una mano el mismo disco solar llamado Sudarshana, hermoso de ver, auspicioso de mirar, que da vida y luz. La rueda solar, como un arma de Vishnu, como un símbolo de Chandravartin, y como la ley que el Buda puso en movimiento, deriva a su vez de un símbolo solar inmensamente antiguo y difundido. Luis XIV de Francia imitó la fórmula clásica llamándose a sí mismo el Rey Solar, Le Roi Soleil. El sol,
luz y vida del mundo, brilla sobre todos por igual, sin distinciones, así también brilla el verdadero Chandravartin. Su poder es la suprema y culminante manifestación, la iluminación del hombre rey, perfectamente equilibrado en razón de justicia, misericordia y entendimiento. Pero, ¿cuán irrisorios remedos de este ideal han sido las dinastías de quienes pretendían poseer la virtud solar? Todos sus caminos de victoria estuvieron teñidos de sangre. Por lo que se refiere a la extensión, los ricos dominios de los conquistadores Gupta de la India septentrional del siglo IV después de Cristo daban derecho a que los reyes utilizaran los majestuosos títulos que orgullosamente habían adoptado, pero sus dinastías se basaban en un astuto y violento arte del niti, de la política. Como aquellos mismos no eran otra cosa que una manifestación de la primitiva doctrina Matsyayana, el pez más grande se come al más chico. No transmutaban en oro las oscuras aguas del océano. Tampoco puede decirse algo mejor acerca de aquel que se llamó a sí mismo Roy Soleil y cuyo concepto neopersa de la monarquía absoluta preparó la atmósfera social francesa para la caída de su vana dinastía. En la misma época de Luis XIV, Cromwell, en Inglaterra, ponía los cimientos de una democracia protestante anglosajona. Al otro lado del canal, también encharcado de sangre. Ya había caído la primera cabeza real. Con la Revolución Francesa, la nueva era desató su furia, derrocando muchos reyes y emperadores por todo el mundo. Pero, ¿dónde hasta hoy está la paz perpetua? En la historia reciente del mundo occidental, durante las 2 últimas décadas del dominio mundial, entre 1918 y 1938, se anunció un generoso intento de dar realidad al sueño milenario. El autocontrol, la colaboración y la recíproca buena voluntad iban a prevalecer contra la ley primitiva. Se tomaron medidas para que en esta esfera de competencia internacional se hicieran efectivas las leyes de la decencia humana que a través de la historia han prevalecido en las comunidades individuales. El orden moral de la familia humana. Con la Liga de las Naciones y el Pacto de Köln-Trianon, por el cual se renunciaba a la guerra. Pareció por un momento que el día del Chandravartin estaba próximo, pero el valeroso intento fracasó, y la ley de los peces vuelve a prevalecer sin disimulo. Más aún, en los países totalitarios, esa ley ahora es la ley suprema de las comunidades mismas, disolviendo el Dharma, las leyes individuales civiles, las libertades religiosas y los derechos humanos, hasta un extremo jamás conocido en la historia de la India hindú. Cuando la filosofía del Arthashastra fue conocida por primera vez por el pequeño círculo de filósofos occidentales que publicaron y comenzaron los documentos, nuestra civilización tenía aún algunos años de recorrer antes de que ésta estallara la Primera Guerra Mundial. Los eruditos de la vieja generación, en aquellos años comparativamente inocentes, expresaron su cristiana opinión de que estábamos en presencia de un documento muy interesante del genio hindú, una muestra muy complicada, curiosa, pero característica de un pensamiento perteneciente a una etapa definitivamente superada de la historia humana, una civilización arcaica y alejada que nunca había conocido las bendiciones de los ideales de la base que se basa Europa. A esos buenos hombres las teorías hindúes les parecían imbuidas de una perversidad pagana muy suya, casi sin parangón de la tradición cristiana occidental. Ni siquiera Maquiavelo podía comparársele porque era un occidental, pero después de todo, con mente cristiana. El príncipe de Maquiavelo, con sus cínicos consejos y puntos de vista, fue compuesto por el cruel periodo de transición entre la Edad Media y los tiempos modernos. Maquiavelo había
destilado su sabiduría mundana de sus experiencias y observaciones personales como secretario de Relaciones Exteriores de la ciudad república atrapada por los tremendos disturbios de la historia italiana del siglo XV, y le añadió lo que pudo deducir del estudio de Tito Livio y los clásicos. Su intención era preparar el camino al héroe salvador político, como él deseaba y fervorosamente esperaba. Pronto aparecería en el agitado escenario de la Italia para enderezar las cosas, expulsar de su suelo natal a los crueles invasores de Francia y Alemania y poner fin a sus invasiones devastadoras, a sus campañas agobiantes y tiránicas, y sofocar finalmente las guerras intestinas de los advenedizos y aventureros que estaban destrozando el país, quitando toda esperanza de unificarlo, como había conseguido hacerse en Francia en los días de Luis VI. Las páginas de Maquiavelo se inspiraban, pues, en un ferviente patriotismo, sin parecido en las doctrinas hindúes, que carece por completo de idea y sentimiento moderno. Así, a los investigadores que acompañaron ambas obras les pareció que la doctrina de Maquiavelo, aparentemente cínica, fría e inmoral, contenía un sagrado fuego redentor que no tenían los paganos, el amor del autor por el pueblo cristiano moderno. Pero este mismo amor es el que hace actuar con toda la fuerza de la ley de los peces en el mundo moderno. El autor del Príncipe ha sido el principal autor occidental estrictamente científico que ha escrito sobre política y el arte de gobierno, y su obra es aún clásico, insuperado, muy especializado, sin prejuicios populares, de división clara, precisa, libre de sentimentalismo y valeroso. Las teorías hindúes, por otra parte, carentes del fuego sagrado y remontándose hasta la época precristiana de Alejandro Magno, y en parte a los siglos anteriores, fueron juzgadas por los críticos como totalmente desprovistas del valor moral y la decencia humana. Para los investigadores de aquellos días anteriores a la Primera Guerra Mundial, las teorías hindúes parecían reflejar la situación del hombre en una civilización pagana primitiva, aunque muy complicada, situación que había sido totalmente superada para siempre por el surgimiento de la sociedad cristiana, las hazañas humanitarias de la Ilustración moderna y toda la tendencia de lo que ha sido llamado el progreso. Las pesimistas como Schopenhauer, Nietzsche y el historiador suizo Jacob Burckhardt ya habían cuestionado el sacudido ligeramente la complacencia de aquellos tiempos autosatisfechos, pero no lo suficiente para modificar la manera notable la creencia general en el mejoramiento y la perfectibilidad del hombre. La mayoría de los investigadores solo tenían una actitud de compasión y disgusto para los documentos como el Arthashastra de Kautilya, que les confirmaba en todo lo que siempre habían creído acerca de la necesidad de llevar la luz cristiana a las irrenegadas tierras de los paganos. Hoy, sin embargo, cuando leemos con atención este documento que nos llega desde hace más de 2000 años, la historia nos obliga a hacer el triste y agudo comentario de Hamlet cuando se dio cuenta de que la época estaba fuera de quicio. Antes esto era paradoja, pero ahora el tiempo lo comprueba. Lo que hoy ocurre en gran parte del mundo parecía ser, a la luz de este libro, una total asiatización de la política, tanto la internacional como la nacional. Y de nuevo vemos que las leyes son los que eran en épocas pasadas. Nos sometimos inclinados a otorgar un nuevo y profundo respeto al genio que en este antiguo periodo reconoció y eludició las fuerzas y situaciones fundamentales que habrían de permanecer perennemente en el campo de la política humana. El mismo estilo del pensamiento indio que inventó el juego de ajedrez captó con profunda intuición las reglas del juego mayor del poder. Estas reglas no podrán ser desestimadas por quienquiera que se disponga seriamente a encontrar en el campo de la acción política, sea por motivos de puro individualismo o para ver si no era él quien está destinado a convertirse en Chandravartin, el bienaventurado,
que ha de liberarnos de los sufrimientos que siempre y en todas partes han marcado nuestra triste historia, bajo el gobierno de los tiburones.